Hola Andrew, ¿cómo vas? Pues nada, aquí te voy a ir respondiendo a las preguntas de mi trimestral. Entonces, la primera, en cuanto a lo que es identidad cultural, pues yo cuando escucho el concepto como digamos de identidad cultural, estoy haciendo como referencia como a ese conjunto de peculiaridades de una cultura o grupo. Es decir, es como los elementos que permiten a unos individuos específicos, a un grupo específico, a caracterizarse por eso. Es como por lo que son reconocidos. En cuanto a por qué es importante tener una identidad cultural como colombiano, pues se podría decir que es importante porque al tú tener una identidad cultural como colombiano, al saber qué es lo que caracteriza a tu país, pues estás como apoyando y conservando esas iniciativas culturales que pues ya se han elaborado años atrás. Entonces estás apoyando como un individuo, digamos, como a tu cultura colombiana porque estás conservando esa, digamos, esencia y ese legado que pues ha ido evolucionado durante muchos años. Entonces, como para la tercera pregunta, yo después de haber visto los distintos géneros de Latinoamérica, ya con todos los apuntes que habíamos tomado en clase y pues de todos los talleres que habíamos visto, yo diría que las dos principales como ramas o influencias que lograron generar un legado en Colombia, pues fue la africana y pues la europea, más específicamente la española. Esto debido a que pues años atrás, debido a la colonización y pues como a todo ese desarrollo entre la unión de esas dos culturas, hoy en día podemos ver como instrumentos, si no estoy mal, de los españoles como la guitarra, o podemos ver ritmos africanos que pues todavía están como presentes en la vivencia de los géneros como de Colombia, pero digamos que estos han ido como los han como ido cambiando, o sea, no tienen la exacta como misma esencia de antes, sino que les han hecho como unos cambios para así poder pues apropiarlos a los diferentes géneros. En cuanto a la cuarta pregunta, de por qué es importante mantener vivas las tradiciones pues colombianas, yo creo que básicamente es para seguir el legado. ¿Esto por qué? Porque digamos que hay géneros como el vallenato, digamos que antes tenían una gran influencia, pero digamos que el futuro del país, como la mayoría de los adolescentes, pues podemos ver que en algunos casos estos están como influenciados como más por el lado del reggaetón, ¿sí? Como digamos que la mayoría no tienen cierto interés de lo que pasó con el vallenato, de los géneros musicales, porque piensan que pues es algo como del pasado y que ya quedó en el pasado, pero pues desde mi punto de vista es importante que pues los jóvenes y las personas pues tengan en cuenta cuál es la identidad cultural del país y cuáles son las tradiciones para así poder seguir el legado. Porque así como te digo, digamos que yo también me incluyo, o pues no tanto, pero hay muchos jóvenes que no tienen ni idea sobre las tradiciones colombianas o pues saben muy poquito y son más influenciados como por los géneros como de San Andrés, como el reggaetón y pues, o sea, como por toda esa parte y no centrados como pues en el territorio cultural de Colombia. Entonces, en cuanto a la quinta pregunta, yo creo que no solo mí, sino pues muchos del salón, yo creo que su género favorito es el vallenato, en mi caso también, y es digamos, es mi favorito, digamos, porque en cierto modo es como, desde mi punto de vista, es como el más interesante de, pues, de conocer su historia y cómo ha evolucionado, es decir, pues tenemos artistas como Diomedes Díaz, que pues yo conocía, y pues es como mi favorito porque se me como generó cierta curiosidad de cómo profundizar a fondo con todos los videos, porque ahí yo podía ver que pues en cada video que había como en cada clase había como información muy importante, había como la instrumentación, cómo se ha evolucionado artistas, entonces pues yo creo que ese es mi género favorito también, en el sentido porque es como el género de los más fáciles que puedo extraer información. Esto digo porque pues no solo en las clases, sino mis papás pues obviamente también saben mucho sobre el tema. Yo no tanto, sabía tanto antes como de empezar pues todo con este tema de las regiones, pero ahora pues he ido como aumentando mi conocimiento, entonces digamos que me pareció como el más interesante para profundizar de cierto modo y el más importante como que era más fácil extraer información, ¿no? Que era más fácil para mí
llegar acá, sentarme y decirme, bueno, el vallenato tiene esto, los artistas. Y sí, fue el más fácil como para desarrollar en mí como en clase. Ok, entonces, digamos que después de escuchar toda la playlist y pues como toda la zona de la región pacífica, yo podía decir que desde mi punto de vista, las como canciones favoritas que yo escogí fueron Tío Huachupecito y Quítate de mi escalera, que pues las dos son de un grupo llamado Canalón de Tambique, Canalón de Tambique, que pues son mis favoritas porque digamos que desde cierto como punto de vista, como yo al escucharlas me pude dar cuenta como que eran como de los pocos grupos colombianos que tenían como cierta como apropiación como en la región, es decir, como que digamos que la música que genera era como a partir de la cultura, entonces pues me pareció que estas canciones eran como mis favoritas porque más o menos también basándome en el grupo es como uno entre muchos que pues se ha encargado de ir extendiendo el legado pues de las tradiciones colombianas, entonces pues esas canciones me gustaron mucho. En cuanto a lo que es la parte de la región andina, también tuve dos canciones así como principales que pues me gustaron. Tengo la que hice Oropel de Silva y Villa, que pues generalmente me gustó en la forma como tocaban la guitarra, como al principio me pareció un ritmo llamativo. También que pues de cierto modo también se apropiaba a las tradiciones colombianas, esa fue una. Y la otra fue A quien engañas, abuelo, que pues esa también me gustó, digamos que pues también traía como un ritmo llamativo y pues el canto también me llamó como ciertamente la atención porque pues yo normalmente no acostumbro a escuchar como música tradicional colombiana y pues aprender pues de estos temas también es como interesante porque uno puede ver como la manera en que tocan, la manera en que interpretan, cómo se crea la música y pues ya digamos que después de escuchar toda la playlist y después de haber tomado todas las notas y todo lo que aprendí pues digamos que pues sí, esas son mis canciones favoritas de la zona porque pues sí, por el ritmo me parecía como llamativo y pues también como interpretaban la canción con los distintos instrumentos me pareció chévere. Ya para finalizar, la última pregunta de cuál es mi canción favorita de la región de las islas, pues básicamente yo ya después de escuchar casi toda la playlist al final de las canciones, pues me encontré con Jiggy Drama, que por decirlo así, digamos que después uno de escuchar la playlist se encuentra como con este artista y digamos que ya es como una región en donde como que los elementos y características como de la interpretación pues empiezan a cambiar un poquito, digamos que el lenguaje como de la canción ya era un poquito endebido, a mi parecer la que más me gustó fue la de Pásame el mic, la que estaba al final de la playlist, entonces como te digo, digamos que ahí ya el ritmo era como mucho más movido y el lenguaje y la interpretación como la letra ya era otra y básicamente pues me gustó esa debido a que pues no todas tenían como un mismo, digamos que la misma interpretación. Y pues sí me gustó porque como ya después de escuchar la playlist era como algo nuevo, un poquito algo, digamos, más variado dentro de esa región y pues me pareció que ese artista pues estaba interesante para profundizar. Y ya, Andrew, eso es todo, pues espero que te haya gustado mis preguntas y nada, que tengas feliz año.